Lo hacemos con la presencia del doctor Líder Olaya, analista, a quien hemos invitado para conversar sobre un tema que sin duda es importante, el problema de las drogas en el Ecuador y además pues un análisis correspondiente a lo que significa todo aquello que se trató recientemente en una asamblea 43 de la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar en Guatemala, pero que no logró una concreción respecto de una estrategia regional para tratar esta temática que sin duda es vital para la seguridad, sobre todo de los estados, especialmente de América Latina. En tal sentido, damos la más cordial bienvenida al doctor Olaya y empecemos, doctor Olaya, porque con usted vamos a conversar también pues los temas relacionados con las secuelas, con los efectos de las drogas en materia psicológica prácticamente, del cual pues el doctor Olaya es un profesional. Y en ese sentido pues me gustaría averiguar al inicio de este diálogo, doctor Olaya, esta falta de apoyo quizás a una situación como la que se vivió en Guatemala, de una propuesta que tiene que ver sobre todo con lo que ellos llaman la eliminación o el proceso de eliminación de las prohibiciones legales sobre la producción, distribución y consumo de sustancias controladas. ¿Qué puede significar esto en el futuro inmediato para la región y especialmente para América Latina? Gracias, Jorge, muy gentil por la invitación. América Latina y el mundo ha venido discutiendo desde hace algún tiempo cómo disminuir los índices de consumo, particularmente de sustancias psicotrópicas y en especial de drogas prohibidas como la marihuana, la cocaína, la base de cocaína, el opio, etc. Y siempre en las Naciones Unidas, en sus conferencias o asambleas, ha sido bastante complicado llegar a un acuerdo en virtud de que parte de los países que son de las Naciones Unidas, creen que hay que entrar en un proceso de despenalización y legalización y otros aún siguen insistiendo en medidas de penalización y criminalización. Ahora bien, a mí me parece que efectivamente, por ejemplo, en tratándose de la marihuana, cuando se busca legalizarla, habría que pensar en los procesos de producción, procesamiento, distribución y consumo. En cuanto a coca o base de cocaína, pensar en producción, industrialización, procesamiento, distribución y consumo. Casi siempre, por ejemplo, en los Países Bajos se ha despenalizado el consumo de la marihuana y de algunas otras sustancias. Me refiero a Holanda, a Bélgica, la mejor experiencia que tenemos es Holanda. Y también en Portugal. En Portugal se ha despenalizado y se ha demostrado que con la despenalización se han disminuido muy fuertemente los índices de consumo. Tanto es así que hace poco discutían que las personas que trabajaban en 8 centros carcelarios van a quedarse desempleados en virtud de que hace falta población infractora, ¿no es cierto? Infractora. Entonces tenemos experiencias que efectivamente nos dicen que la legalización, la despenalización puede ser una vía. En el Ecuador hay un debate, hace poco hubo un seminario, un evento de Código Penal y en el marco de ese evento también se había planteado la posibilidad de caminar hacia la despenalización. Estamos en la Asamblea en discusión sobre el Código Penal integral. Seguramente habrá que recoger un conjunto de argumentos jurídicos, de fundamentaciones que permitan ir en ese sentido. A mí me parece que todo depende del objetivo que se busque. Si no se criminaliza el consumo, pero sí se criminaliza la producción, ¿no es cierto? La distribución, o sea, habría que pensarlo. En concreto, en el Ecuador tenemos unas dificultades. Mire que nosotros nos acogemos a los criterios en términos generales que tiene la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que dice que las adicciones son una enfermedad y que debes tratarlas como tales. Y en ese marco, la actual ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas permite que de alguna manera la tenencia, no la distribución, no la venta, sino la tenencia para el consumo. Pero uno se pregunta, ¿y dónde adquiero eso? ¿Sí? Suponiendo que una persona es adicta a la marihuana, ¿en qué farmacia adquiere su dosis? ¿En qué centro médico adquiere su dosis? Y claro, como no está completamente normado, ocurre que finalmente para obtener la dosis a la que por último en su condición de consumidor tiene derecho, tiene acceso, también tiene que recurrir al mercado negro. Claro. Entonces,
Ahora, doctor Olaya, hay sin duda pues, varios aspectos que están en torno al tema. Uno que tiene que ver con la violencia, la seguridad, en fin, pero a veces no nos explicamos por qué, por ejemplo, en los países de destino de la droga, fundamentalmente Estados Unidos, hay menos violencia que en los países productores y distribuidores, en el tránsito mismo de la droga hacia ese país. Es que los estudios muestran que el consumo no está vinculado con mayores índices de violencia. Sí, la lucha contra el tráfico. Sí, la lucha contra el tráfico. Y habría que ver dónde se hace la lucha contra el tráfico. ¿Se la hace en Estados Unidos o en los países de Europa o del Asia que son la población consumidora? No. La lucha contra el tráfico, contra el narcotráfico, en términos generales, se las hace en los países productores o en los países paso, ¿no?, para la comercialización. Y esto ocurre entonces en Colombia, esto ocurre en Perú, esto ocurre en Ecuador. Habría que ver cómo son los índices de violencia, por ejemplo, en Bolivia, a partir de la legalización por una cuestión cultural del consumo de la hoja, ¿sí?, de la hoja de coca, y seguramente los índices de violencia serán mucho menores. Entonces, lo que potencia la violencia y sus índices es efectivamente la lucha contra el tráfico. Eso significa asimismo de que no le interesa tampoco mucho al país receptor de la droga, fundamentalmente Estados Unidos, pues entrar en una operación a lo mejor más drástica del control del consumo en su país, en su territorio. Claro, y está asociado esto a otro tipo de intereses, a intereses principalmente de orden de soberanía, de orden político e ideológico, y en ese marco lo lógico es de que Estados Unidos tenga políticas adecuadas alrededor del consumo, no solo relacionadas con despenalización de consumo, sino también con procesos de rehabilitación y reinserción, y con políticas adecuadas respecto de sitios donde se pueda adquirir. Es decir, en el mundo se está discutiendo profundamente este tema. Yo revisaba algunas cosas y, por ejemplo, en Brasil, no hace más de 8 días, hubo toda una movilización exigiéndole a la presidenta que legalice y despenalice el uso de la marihuana, por decir algo. Es decir, es un tema que está en discusión. Mujica, José Mujica, el presidente de Uruguay, también ha planteado una propuesta en ese sentido. Por manera que suena interesante este momento en el mundo, toda vez de que se puede discutir un tema tan especialísimo. Recordemos que la mayor parte de drogas ha sido usado en principio con objetivos terapéuticos, ¿no es cierto? Muchas de ellas tienen finalidades terapéuticas, y ahora se está planteando la posibilidad de hacer una diferencia sustancial entre lo que significa producción, procesamiento, distribución y efectivamente el consumo. Y de alguna manera este último habría que pensarlo en nuestras normas también. Si mañana o pasado se logra ya, digamos, una aprobación de toda esta estrategia regional para controlar este asunto de las drogas, pues, ¿qué va a significar? Por ejemplo, se me ocurre pensar que un mercado regulado debería tener ciertas características especiales para que esto funcione, porque caso contrario quedaríamos en lo mismo. Un mercado regulado significaría lucha frontal contra las grandes producciones. El Estado va a asumir el control sobre la microproducción para garantizar consumo interno a las personas que ya tienen problemas de adicciones. Significaría la posibilidad de que la ley diga con precisión cuántos gramos de marihuana, por decir algo, puede portar una persona para consumo. Pero sobre todo a mí me parece que en el problema de salud pública significa un registro total, porque ¿cómo puede ser? El líder Olaya anda con 5 gramos de marihuana y él sostiene que es para consumo, cuando en realidad lo que hace es vender de 5 en 5 gramos. Entonces, lo lógico es de que todo el sistema de salud pública tenga un registro bastante bien fundamentado, sintomatológicamente hablando, ¿sí?, con la finalidad de que las personas que consumen puedan adquirir con facilidad en la farmacia o en el centro médico, ¿no es cierto? Pero sobre la base de un registro vinculado al tema, porque si no uno dice, correcto, a alguien se le ha clasificado como consumidor o adicto a cierta sustancia, pero ocurre que él tiene derecho a obtener una mínima sustancia, pero otra vez no tiene dónde comprarla, no tiene dónde adquirirla. Y ahí otra vez viene el problema del narcotráfico. Ese es un tema que por lo menos en el Ecuador habría que avanzar.
Bueno, y ya que usted se ha referido al tema de la sintomatología, prácticamente son los efectos más y las secuelas son en el aspecto psicológico de la persona. Usted que es un especialista en el tema, pues cuéntenos de esos efectos, de esas secuelas, para que la comunidad también depende del tipo de sustancia, depende del tipo de sustancia. Respecto de la marihuana, el alcohol y el tabaco común y corriente son mucho más dañinos que los propios efectos de la marihuana. Científicamente se ha demostrado que si bien la marihuana genera una adicción, una dependencia de orden psíquico, sin embargo no genera una dependencia de orden físico, lo cual quiere decir que efectivamente el consumidor en un momento determinado puede decidir por voluntad propia dejarlo y no tendría un problema corporal de necesidad de la sustancia ingresada, ingerida a través de algún mecanismo, pero desde fuera de su organismo. No así el tema de la cocaína o de la pasta de cocaína o el opio o el propio alcohol o el propio cigarrillo procesado, que efectivamente sí provocan adicciones. En concreto, si nos referimos al tema de la marihuana, que es una de las drogas más utilizadas después de las drogas legales o permitidas como el tabaco y el alcohol, es una de las que tiene mayor demanda, está alrededor del 18%. La población consumidora en el Ecuador de alguna manera de sustancias llega aproximadamente a 340.000 habitantes, de eso el 18% opta por sustancias como la marihuana. El índice de edad es pasado los 18, no así con el tabaco, que comenzamos a los 12, 13 o 14 años. Claro, hay también ese tipo de casos, pero la media está por sobre los 18 años, y el efecto de la marihuana es principalmente un efecto psicoactivo, de relajamiento total. Por eso es de que en la antigüedad incluso se la logró asociar con la sustancia de los dioses y del placer, ¿sí? Y relajación, mucha risa, mucha actividad, pero después de un tiempo de consumo, dependiendo si es eventual o si es habitual, va a tener otro tipo de reacciones como la tristeza, como la depresión, pero en términos generales se resuelve después de un rico sueño, después de un buen sueño. No es lo mismo, por ejemplo, que la cocaína o la pasta, ¿no? Que generan otro tipo de problemas mucho más complicados. Entonces, habrá que pensar en qué camino se va, como que se discute en la América Latina y en la región una legalización y despenalización del conjunto de las drogas, pero me parece que de acuerdo con las circunstancias, las realidades, habrá que ir de a poco. A mí me parece que en el Ecuador habrá que pensar en el tema de despenalizar el consumo de marihuana alrededor, primero, de las personas que ya sabemos que tienen algún nivel de problema, de apego con la sustancia, garantizar de que en el mercado, es decir, en la farmacia o en el centro médico, puedan encontrar la sustancia a la que como consumidores tienen derecho. Nuestra Constitución dice que los consumidores tienen derechos, y pensar también, mire, hay países en donde, por ejemplo, se permite por domicilio sembrar hasta 3 plantas de marihuana, ¿sí? Es un tema que más bien en el Ecuador todavía tenemos miedo, porque el consumo de sustancias está asociado con mucho miedo respecto de lo que ocurre, porque pensamos que genera violencia, y efectivamente puede generar, pero hay que cambiar la visión de eso. Y me parece que habría que garantizar un sistema sanitario extraordinario respecto sobre todo de rehabilitación, que es lo que hace mucha falta en el Ecuador, y de detención temprana. A ver, el sistema educativo vinculado al sistema de salud para detectar tempranamente las tendencias a consumo de una u otra sustancia psicotrópica o estupefaciente, que podría darle al Estado la información necesaria como para que pueda aplicar medidas bastante adecuadas para resolver estos tipos de problemas. Caramba. Un panorama bastante completo el que nos ha ofrecido esta mañana el doctor Líder Olaya sobre el tema de las drogas. Ya la semana anterior pues tuvimos la oportunidad de conversar sobre el tema respecto del ámbito jurídico. Hoy lo hemos hecho con el doctor Olaya respecto del tema de la salud propiamente psicológica, y la salud mental en este caso, de los efectos, de las secuelas que puede traer las drogas, y obviamente otros aspectos relacionados con esta situación, que sin duda es un tema polémico y que va a seguir obviamente generando más y más puntos de vista. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, con la violencia, con los ingresos económicos que significaría un proyecto de esta magnitud, porque si los traficantes dejan de
a distribuir la droga, alguien tendrá que hacerlo, y eso sería el Estado propiamente dicho, ¿no es cierto? Y ahí hay otros inconvenientes. En todo caso, estaremos nuevamente invitándole al doctor Olaya para que nos acompañe en estos diálogos que son importantes sin duda.